Buenos días. Muchas gracias al Congreso por haberme invitado a tocar este tema tan importante. Es imposible en el tiempo que tenemos cubrir un tema tan extenso como este, y por eso me voy a limitar a explicar el núcleo que ha resultado como consecuencia en la dramática violación de derechos humanos en Cuba en los últimos 65 años. Entre 1959 y 1961, Cuba sufrió una transición de un modelo autoritario militar a un modelo totalitario, que quedó finalmente institucionalizado en la Constitución de 1976. Ambos modelos, el autoritario y el totalitario, violan los derechos humanos, definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, aunque con diferencias importantes. Comprender estas diferencias es fundamental para discernir el enorme impacto que el régimen totalitario ha tenido en el tema de derechos humanos y en su legado para el futuro de Cuba. Los regímenes autoritarios generalmente se limitan al control político de una sociedad y operan con un apego más o menos formal a la ley y a la moralidad tradicional. Raramente un régimen autoritario interfiere con el ejercicio de ciertos derechos de primera generación, como son la propiedad privada o la religión. Menos aún con derechos de segunda generación, como los derechos laborales, culturales, etc. En contraste, el totalitarismo rechaza la moralidad tradicional, que queda enteramente subordinada a la lucha de clases. Las normas legales y éticas tradicionales se desprecian como burguesas. A través del control monolítico del Estado, el totalitarismo establece su hegemonía sobre todos los aspectos de la sociedad: la moralidad, la ley, la propiedad y la verdad misma. En un régimen totalitario no hay espacio para ninguna actividad humana fuera del Estado. De ahí la famosa frase: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución no hay derecho. El fin ideológico de alcanzar la utopía comunista, que no es más que la excusa de una casta arrogante y ambiciosa para alzarse sobre los demás, como bien explicaron en la presentación de José Martín, justifica todos los medios. El fin justifica todos los medios. Una vez que se llega a esa máxima filosófica, todo es posible y todo queda justificado. Esa fue la transición que sufrió Cuba entonces, de un régimen que violaba una parte de los derechos humanos, una parte del tiempo, a un régimen que viola todos los derechos, todo el tiempo. Eso explica el atroz tratamiento que han recibido millones de cubanos, desde el opositor político más desafiante hasta el más humilde ciudadano que busca mantener a su familia. Con su total hegemonía sobre la sociedad, el totalitarismo viola todos los derechos de todos los cubanos. Cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De manera sistemática y masiva, porque está dentro del modelo constitucional, sin permitir recurso legal de ningún tipo. Incluso cuando se intenta justificar la incuestionable violación de los más elementales derechos civiles y políticos con la supuesta protección a derechos de segunda generación como la salud pública y la educación, como ya hemos visto en las presentaciones anteriores, los llamados logros de la revolución, según describen ellos mismos, son evidentes
los múltiples casos de negación sistemática de asistencia médica a oponentes políticos, presos políticos, o el frecuente castigo de estudiantes, intelectuales y artistas por pecados ideológicos. La violación sistemática y masiva de los derechos humanos en Cuba durante estos 65 años solo puede compararse con la de regímenes similares en China, en Corea del Norte o en la antigua Unión Soviética. Cuba es, sin lugar a dudas, la nación donde más derechos se han violado durante más tiempo en todo el hemisferio occidental. El legado de esa sistemática violación de los derechos humanos en Cuba es múltiple. Los más obvios son claramente el sufrimiento individual y familiar causado, miles de ejecutados, decenas de miles de presos políticos, más del 20% de la población en el exilio, millones de personas privadas sistemáticamente de su nacionalidad, de su dignidad personal, de sus propiedades. El abuso hegemónico del Estado ha generado una desconfianza automática hacia las leyes y las instituciones, a la misma vez, de manera contradictoria, ha creado una dependencia relativa del Estado que ha resultado en una extensa descomposición moral dentro de la sociedad. Reparar ese daño tomará varias generaciones. Como nota positiva, el énfasis de la oposición política en las últimas décadas sobre el tema de derechos humanos ha resultado en una mayor visibilidad de este tema para el cubano de a pie y en una mayor conciencia entre la población de la preeminencia que tienen los derechos individuales sobre el Estado. Confiemos en que esa sensibilidad sobre la importancia y la prioridad de los derechos inalienables del ser humano contribuya algún día a la reconstrucción de un Estado de Derecho con libertad y prosperidad para todos los cubanos. Muchas gracias.